reivindicar un tercer acuerdo, bueno, el cumplimiento de todos aquellos derechos de empleados públicos que fueron recortados durante la anterior crisis económica y que durante este tiempo pues no se han restablecido, y por supuesto lo que queremos es ampliarlo con un tercer acuerdo por la negociación colectiva de empleados públicos y empresas públicas, para sobre todo fijar o recuperar el poder adquisitivo, y bueno, pues es una asignatura que tiene pendiente el Gobierno de la Nación con los empleados públicos cuando se está saliendo de la crisis, o estamos ya en un periodo de expansión económica. También el tema de rejuvenecer las plantillas, porque durante todos estos años la mayoría de organismos públicos, sobre todo la Administración General del Estado, Administración local o administraciones autonómicas, con la tasa de limitación de reposición de empleados públicos, pues se han visto cómo no se podían cubrir esas plazas. Sin embargo, durante todos estos años se han jubilado gran parte de esos empleados públicos, y ahora mismo la media de edad en las administraciones públicas pues está rondando los 55 años. Por lo tanto, o se aborda un rejuvenecimiento de las plantillas importante, o podemos tener un serio problema para poder mantener los servicios públicos de calidad como merece nuestra ciudadanía. De manera a veces fraudulenta, ilegal o alegal, puestos de trabajo en la administración pública que se han ido renovando de una forma totalmente temporal, y bueno, pedimos que esa temporalidad que ronda ahora el 24% de media en las administraciones públicas, pues se rebaje como se estaba reflejado en el acuerdo, y además nos marca la normativa europea, a un máximo del 8%. Esto supone pues que haya un proceso de estabilización importante, pero no solamente de aquellos puestos de RPT que están reflejados en las plantillas orgánicas de todas estas administraciones, que se alcance un acuerdo marco para la administración local, respetando las competencias de negociación colectiva que tiene cada ayuntamiento con sus plantillas, pero que haya un acuerdo de mínimo para el nivel estatal. También el tema de la aportación de los fondos complementarios estatales, pues sobre todo hay varios objetivos: el tema de las adaptaciones de puestos de trabajo, el tema de carrera profesional, o por ejemplo el tema de la discriminación de género, en cuanto a la brecha salarial de género que existe ahora mismo también en muchos ámbitos de la propia administración. En fin, son un conjunto de reivindicaciones que consideramos que son muy importantes si queremos sostener unos servicios públicos como son la sanidad, como son la enseñanza, como son el resto de administraciones públicas que prestan servicio a la ciudadanía, como es el tema de dependencia, etcétera, etcétera, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que, como digo, durante estos años de crisis económica han tenido una pérdida importante tanto de condiciones laborales como económicas, y que durante la pandemia también han estado en la primera línea de batalla contra la pandemia, y bueno, pues tienen que verse reconocidos esos esfuerzos que se han hecho, no solamente con aplausos, sino con hechos, y los hechos queremos que se negocien en esa mesa de negociación del sector público, porque además somos el primer sindicato de la función pública a nivel estatal. Por lo tanto, creemos que son justas estas demandas, y que el Gobierno tiene que sentarse a la mesa e ir negociando una a una para conseguir todos estos objetivos, que yo creo que son también objetivos que benefician a este Gobierno si realmente quiere hacer una apuesta por la calidad de los servicios públicos en todo su conjunto. Porque, bueno, pues como sabéis, los refuerzos COVID que había para la pandemia, tanto en educación como en sanidad, pues no se han respetado, y la pandemia no ha acabado todavía estamos bajo los efectos de la pandemia, pero no solamente eso, sino que, por ejemplo, en el caso de la sanidad, durante la pandemia se han tenido que retrasar muchas operaciones que estaban programadas, muchas atenciones de consultas hospitalarias, consultas externas también, y bueno, hay que decir de la atención primaria, que ha estado cerrada a cal y canto más de un año. Por lo tanto, se necesita reforzar en concreto
concreto la sanidad, con todo ese personal, no sobra nadie de ese personal de refuerzo COVID, puesto que hay mucho trabajo atrasado por efecto de esta pandemia y que hay que sacar adelante. Y desde luego no se puede sacar si no pagamos bien, si no tenemos buenas condiciones para esos profesionales y sobre todo si no hay suficientes profesionales para abordar todo ese trabajo. En el caso de educación, pues otro tanto de lo mismo. No se han renovado la gran mayoría de los puestos de refuerzo COVID y nadie se le escapa que durante la pandemia, aunque hubo un tiempo de enseñanza virtual y otro también, bueno, que ha sido presencial, pero lógicamente la calidad del sistema educativo se ha visto bastante resentida. Atención a las personas con necesidades educativas que se han visto pues bastante mermada su calidad en la educación durante esta época de pandemia. Y bueno, como decía el otro día el compañero de enseñanza y coordinador del área pública, después nos quejamos de que los informes PISA pues no son todos los buenos que deseáramos, ¿no? Está claro que si no se hace una apuesta por la educación, dotándola de servicios, dotándola de profesorado, dotándola de recursos, va a ser imposible recuperar ese atraso que se ha producido por efecto de la pandemia. Y en el resto de administraciones, tanto local o de justicia o de administraciones autonómicas o empresas públicas, pues otro tanto de lo mismo. Es decir, todas estas empresas, todos estos trabajadores, estamos hablando pues de toda la red complementaria de empleados que no son empleados públicos, pero sí trabajan para empresas públicas, que durante la pandemia han estado dando la talla y luchando para sacar el país adelante, pues también merecen que se vean reconocidas esas condiciones laborales con esa dignificación. El tema, por ejemplo, también de la reducción no la reducción de jornada, la jornada de 35 horas, que todavía hay muchas administraciones que no la tienen totalmente.